Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano conocido como el CCC presentan desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género. Su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe. Ahí mismo donde está, vamos a orar para recibir la palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra una vez más y ver cuán fiel eres con nosotros. Establecemos ahora espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te amamos, Padre, y por fe recibimos tu palabra. Tenemos oídos para oír. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, la última vez que estuvimos en la enseñanza estuvimos hablando de temas muy importantes. Amén. Estamos hablando de estar fuertes y firmes en el Señor. Y siempre, no cuando hay una adversidad, no cuando hay problemas, cuando hay cosas adversas o cuando hay circunstancias. Esto debe ser siempre. Tenemos que estar preparados para cuando venga el día malo. Y gracias a Dios que tenemos la palabra, la cual es la que nos prepara para estar fuertes en cualquier momento. Amén. Váyase conmigo, por favor. Vamos a hacer un leve repaso. Vamos a estar viendo ahí en Efesios, en el capítulo 6. Y vamos a empezar en el versículo 10. Recuerde, váyase conmigo, no lea tan rápido para todos estar en el mismo entendimiento. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vimos ahí que el Señor nos dice a nosotros que nos fortalezcamos en el Señor. Amén. Y en el poder de su fuerza, que nos fortalezcamos en su palabra, que vayamos a su palabra, acudamos a su palabra, que en Él nos fortalezcamos. Él es el único que va a manifestar fuerzas, sabiduría, fortaleza en nuestras vidas. Él es el único. Amén. El 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Sigue diciendo ahí. Pero bueno, en el 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Estuvimos viendo que cuando dice la armadura de Dios, el Señor literalmente nos ha provisto, nos ha proveído una armadura espiritual con la cual nosotros nos vestimos, que es la fe, es la palabra. Y Él nos ve como esos soldados bien preparados cuando están listos para ir a la batalla. Están preparados. Usted y yo hemos sido provistos de un armamento poderoso, que es en el Espíritu. Amén. Entonces, vemos ahí, usted y yo somos los que nos tenemos que fortalecer en el Señor. Usted y yo. Gloria a Dios. Ok. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6, que también creo que lo tocamos levemente, hablando acerca de David. Conocemos la historia. David estaba angustiado porque todo el mundo hablaba, o todos los que estaban con él hablaban de apedrearlo. Entonces él se angustió mucho, dice la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Pero la última parte de ese versículo dice: mas David se fortaleció en el Señor. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Si David decidió fortalecerse en el Señor, es porque él sabía que podía confiar en Dios. Usted y yo podemos confiar en el Señor. En ocasiones muchos hijos de Dios dudan de la palabra, o dudan de Dios, o dudan que el Señor pueda manifestar su palabra en nuestras vidas o en sus vidas, no porque tengan duda de que Dios sea Dios, pero realmente muchos hijos de Dios lo que hacen es que ponen o hacen una comparación. Si usted no cumple su palabra con usted mismo, muchas veces lo va a llevar a dudar que la palabra de Dios funcione. ¿Cuántas veces usted se ha hecho un propósito o ha dicho: ya me prometí a mí mismo que voy a hacer este cambio? Ya me prometí a mí mismo que voy a hacer esto.
¿Y cuántas veces lo ha cumplido al 100% eso? O durante el transcurso de aquí a un mes voy a hacer tal cosa. Voy a dejar de comer esto, voy a dejar de consumir esta comida, voy a dejar de comer en la noche, X cosa, alguna promesa que usted se haya hecho a usted mismo. ¿Y cuántas veces lo ha llevado al pie de la letra y ha cumplido lo que usted mismo estableció para usted? ¿Verdad? Entonces mucha gente lo que hace es que compara la palabra de usted mismo a la de Dios. Y si usted se falla a sí mismo, cuando usted dice, establezco que voy a hacer este cambio, de repente lo rompió, dejó de hacer lo que usted mismo había establecido que iba a hacer, usted mismo rompió esa palabra. Y pensamos, o muchos piensan, que Dios va a hacer lo mismo. Dios no rompe su palabra. Él no falla a su palabra. Entonces no tenemos que hacer una comparación. Dios es firme. Es un Dios de pacto y de palabra. No compare, si usted se ha fallado a sí mismo, no compare eso a Dios. Porque eso lo que hace es que mucha gente deja de confiar en Dios porque se comparan a sí mismos. Es decir, pues si yo no lo cumplí, y lo hacen directa o indirectamente. Si David confió y se fortaleció en el Señor es porque sabía que Dios iba a cumplir su palabra. Sabía que Dios iba a estar con él. Y no nada más cuando todo está bien. Porque si se fija, dice que David se angustió mucho. ¿Por qué se angustió? Porque había una circunstancia alrededor de él. Hablaban de apedrearle, hablaban de matarle. Y él sabía que podía confiar en su Dios. Amén. Tenemos que desarrollar una relación con el Señor de manera que nada ni nadie nos haga dudar de que Dios cumple su palabra, porque Él la cumple. Si no la vemos manifestada en nuestras vidas, no es por Él. Es por nosotros. Somos nosotros los que fallamos, no Él. Él es un Dios de pacto y de palabra. Yo recuerdo cuando recién comenzamos el ministerio, de hecho el pastor dio una enseñanza que así se llama un Dios de pacto. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? No sé, algunos de ustedes les tocó, eran cassette. Y les digo porque de esas primeras series yo era de las que comenzamos apenas a ponerle portada, los cassettes en estuche, porque usted escuchaba al pastor decir al principio las series de estudio que eran en cassette, sí les ponían etiqueta, pero la etiqueta estaba escrita a mano, no estaba en computadora, en impresora, era a mano y luego se envolvían en ligas. ¿Se acuerdan que el pastor ha mencionado eso? Bueno, después fuimos a otro paso más adelante. Ahora había estuches para cassette. En aquel entonces todavía no había mucho auge en los CDs, menos en los DVDs. Pero en lo que había se expandía la palabra, se sacaba la palabra. Entonces ahora se empezaron a poner en estuches. Y del estuche pues tenía que tener una portada que representara lo que se estaba hablando en esa serie. Y yo recuerdo que se diseñó la portada y en esa portada, si no me equivoco, estaba una Biblia abierta, diciendo que Dios era un Dios de pacto y de palabra. Aunque les digo toda esta historia porque no cambia. Si era un Dios de pacto en aquel entonces, lo sigue siendo ahora. Amén. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero usted y yo somos los que nos tenemos que fortalecer en Él. No importa qué esté pasando. Dios no cambia porque las circunstancias se pongan peores. Es el mismo. Entonces eso nos indica que tenemos que ir creciendo aún más en la confianza, en nuestra confianza hacia el Señor. Y solo lo vamos a lograr a través de la palabra, teniendo comunión con el Señor, desarrollando una relación con el Señor. Y aquí se hace énfasis en desarrollar una relación con el Señor, porque tenemos que aprender a conocerlo a Él. ¿Amén? Por su palabra, lo que Él es. ¿Qué es Dios? Es un Dios de pacto y de palabra. Él no falla. Amén. Ok. David se fortaleció en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted y yo tenemos que fortalecernos en el Señor. No en lo que está pasando, lo que usted escucha afuera, lo único que va a hacer es acarrear pensamientos de duda, de incredulidad, hasta llegar al punto
de llegar a dudar que Dios cumple su palabra. Tal vez usted tenía planes y por las circunstancias que están pasando afuera, usted diga, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Dios no ha cambiado. Cambió el entorno, cambió la circunstancia, tal vez se hizo más grande, pero Dios no. No porque el mundo haya o porque las cosas están feas en el mundo, quiere decir que usted tiene que dejar de creer lo que Dios le dijo que hiciera. Amén. Hay proyectos que se siguen haciendo, no porque está pasando esto, el pastor y yo hemos dejado de creer que se van a llevar a cabo los proyectos. No, porque Dios es el mismo. Primero porque sabemos que no fue Dios el que causó todo esto que está pasando. No es Él. Entonces no es a Él al que tenemos que dejar de creerle. Tenemos que dejar de escuchar incredulidad y empezar a escuchar más palabra. Amén. Ok. Gálatas capítulo 6, versículo 9. La palabra es viva y eficaz. Lo vivo produce. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de caminar por fe, no nos cansemos de creerle al Señor, no nos cansemos de desarrollar una relación con el Señor, porque a su debido tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. La Nueva Versión Internacional dice, si no nos damos por vencidos. Vamos a cosechar. Si usted sigue caminando en fe, usted se mantiene firme, usted se fortalece en el Señor, eventualmente va a cosechar de eso. No se canse de hacer el bien. No se canse de ello. Amén. Tenemos que edificarnos con la palabra, hermanos, no con lo que se escucha en las noticias. Sí, a veces tenemos que mantenernos informados, pero ¿qué tanto tiempo pasa usted informándose? Hay gente que ahora está en sus casas porque les descansaron en el trabajo, porque pues, su empresa paró tal vez, porque se hizo una cuarentena, porque se pararon todos los trabajos y usted le tocó quedarse en casa. ¿Qué está haciendo en casa que le está ayudando a fortalecerse en el Señor? O está, pues ya que voy a estar en casa, voy a ver qué serie me voy a ver de Netflix. Y es una serie de 5 temporadas, de 60 capítulos. Y usted dice, pues ahora que me descansaron, voy a aprovechar para verla. Y la palabra, puede ver la televisión, nadie dice que no. Pero, ¿qué tanto ve la televisión que le edifica y qué tanto ve lo que no le edifica? ¿Cómo está usando su tiempo? ¿Cómo está creciendo usted? ¿Qué está escuchando? ¿Sabía usted que la persona promedio ve mínimo, eso es mínimo, porque hay gente que ve mucho más, mínimo 4 horas al día la televisión? Mínimo 4 horas. Muchas veces la mentalidad de personas es, ya fueron a trabajar, se levantaron temprano, fueron a trabajar, pues, y están trabajando porque pues van a proveer para su casa, llegan a casa y ya, necesito descansar porque ya cumplí, ya hice. Y no es que necesariamente lo diga de esa manera, pero muchas veces como actúan es la manera que lo están haciendo. Como ya cumplí, ya traje el sustento a casa, ahora me toca descansar, que está bien descansar, es bueno descansar, pero durante el descanso, ¿qué hace? ¿Cómo usa su tiempo libre? ¿Es para edificarse? ¿O qué es lo que hace? No quieren que veamos la televisión, no hemos dicho eso. Queremos que tome el tiempo también para que se siga edificando. Porque hay demasiada incredulidad allá afuera como para todavía nosotros seguir metiendo esa incredulidad en nuestro hogar, en nuestro santuario, en nuestro entorno donde debe de ser un lugar de fe. Amén. No deje que la incredulidad entre a su casa. Ok. Salmos capítulo 27, versículo 1. Aleluya. Salmos capítulo 27, versículo 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
el Señor es la fortaleza de mi vida. El Señor es la fortaleza de mi vida. Pasar tiempo con el Señor nos fortalece. Tomar tiempo en oración nos fortalece. Meditar versículos de la palabra nos fortalece. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe. ¿Y cómo viene la fe? Romanos 10:17, la fe viene por el oír y por el oír y el constante oír. Y les decía, la última sesión, la palabra es la fuente de nuestra fe y la fe es la fuente de nuestra vida. La fe viene por el oír. Escuchar la palabra nos fortalece. Desarrollar nuestra relación con el Señor Jesucristo nos fortalece. Y entonces sí, ¿de quién vamos a temer si estamos fuertes en el Señor? ¿De quién vamos a temer? Amén. Una de las historias que a mí en lo particular, en lo personal, me edifica mucho, siempre, no importa las veces que la lea, no importa las veces que medite estos versículos, siempre me edifica, precisamente por eso los medito. Romanos capítulo 4, y vamos a ver en el versículo 18, hablando de Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 18 dice, él creyó, hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. En el 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. El 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Pero mire qué tremendo, el 20 dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que él se fortaleció en fe. David se fortaleció en el Señor. Y luego dice aquí que Abraham se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. Dar gloria a Dios es dar alabanza. Dar alabanza es dar reconocimiento. Cuando usted dice, Padre, te doy gracias porque voy a trabajar y ninguna plaga toca mi morada en el nombre de Jesús. Usted se está fortaleciendo en el Señor porque usted está dando gloria a Dios. Dar gloria a Dios es dar reconocimiento. Cuando usted dice gracias, usted está reconociendo. Cuando usted recibe algo de una persona y usted le dice gracias, usted está dando reconocimiento que recibió algo de esa persona. Entonces, cuando usted tiene un estilo de vida, una actitud de acción de gracias hacia el Señor, usted está reconociendo que de Él, que del Señor recibe usted toda buena dádiva y todo don perfecto. Dando gracias a Dios, alabando al Señor. Acción de gracias y un estilo de alabanza al Señor es la expresión más alta de su fe, aún antes de que vea la manifestación. Porque eso, el ser agradecidos, el tener un estilo de vida de agradecimiento, le va a poder llevar a ver la manifestación de lo que usted está creyendo. Pero es constantemente, es un estilo de vida. Fe es un estilo de vida, no un estado de ánimo. ¿Amén? Fe es un estilo de vida, no un estado de ánimo. No es cómo nos sentimos. Por fe andamos, no por cómo me siento, no por lo que estoy oyendo. Fe no está basada en las circunstancias. Fe está basada en la palabra de Dios. Y la palabra funciona. Así que él se fortaleció, Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios, dando gracias a Dios, dando reconocimiento a Dios. Usted y yo lo podemos hacer también.
meditando la palabra y dando gracias a Dios por esa palabra y creyendo que usted la recibe. Declare lo que cree. Si no va a hablar en fe, mejor no hable. No hable. Si lo que va a hablar no está en línea con la palabra de Dios, entonces córtelo desde la raíz. Rehúse a que salga incredulidad de su boca. Rehúse a que salga incredulidad de su boca. Amén. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 3, el versículo 10. En lo que busca ese versículo, lo voy a volver a repetir. Declare lo que usted cree, pero tiene que estar en línea con la palabra de Dios. No hable si no está en línea con la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Mire cómo dice esta versión en la amplificada, traducida al español. El que quiere disfrutar de la vida y ver buenos días, lo parezcan o no. ¿Cuántas veces he escuchado personas que debido al tiempo dicen, qué malo el día, ¿verdad? Tan bonito que estaba y ya se descompuso el día. ¿Cómo un día se descompone? ¿Sabe cómo? Con sus palabras. Nuestras palabras determinan nuestro día. Porque mire lo que dice, el que quiera disfrutar la vida y ver buenos días, lo parezcan o no. No dice que los días son buenos o malos. Dice el que quiera disfrutar la vida y ver buenos días. Así que aunque un día parezca malo, usted lo puede ver bueno con sus palabras. Usted lo determina. Entonces, terminando de leer el versículo, es el que quiere disfrutar la vida y ver buenos días, lo parezcan o no, debe mantener su lengua libre del mal y sus labios libres de hablar engaño. Lo que está o lo que es contrario a la palabra de Dios es engaño. Nuestras palabras determinan nuestro día. The outcome of it, el resultado de ello. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 16. Vamos a hacer una conexión aquí. Segunda Timoteo, capítulo 2. Y vamos a ver en el versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Otra vez, esta versión traducida del inglés, creo que lo tenemos también ahí. Pero evita toda plática irreverente y charla impía, con sus palabras profanas y vacías, ya que conducirán a una mayor impiedad. Ahora, en la versión Reina Valera, dice más, evita profanas y vanas palabrerías. La palabra vana quiere decir que no tiene un fundamento sólido. No tiene fundamento. Palabras vanas no benefician a nadie. Las palabras vanas no benefician a nadie. Palabras vanas no tienen un fundamento sólido. Palabras vanas pueden conducir al temor. Por lo contrario, y lo mejor para usted y para mí, fe está basada en la palabra de Dios. Cuando dice que está basada, es que tiene un fundamento con la palabra. Fe está fundada o es respaldada por la palabra de Dios. ¿Amén? Pero para que usted pueda hablar fe, tiene que conocer lo que dice la palabra. ¿Y cómo vamos a conocer lo que dice la palabra? Pasando tiempo en las Escrituras, escudriñando las Escrituras, escuchando enseñanzas que edifiquen su espíritu.
que desarrollen su fe. No lo que está afuera, no todo el tiempo lo que está afuera, no las malas noticias. La fe se desarrolla conforme usted está metiéndole más palabra a su corazón. Fe está basada en la palabra de Dios. ¿Ven? Hay un fundamento sólido entonces, sólido. Las notas sí, palabras vanas no benefician a nadie. Palabras vanas no tienen un fundamento sólido. Palabras vanas pueden conducir al temor. Y haciendo referencia a la 2 Timoteo 2:16, dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Muchas veces por tener una conversación participan de cualquier tema y por lo general no edifican. De cualquier tema, miren. Hace unos días estaba en cierto supermercado aquí en Douglas y estaba en la línea esperando a pagar. Entonces ahorita todo lo que se escucha pues es lo de este virus es todo lo que se está oyendo, ¿cierto? Entonces estaba esta persona frente a mí y yo estaba esperando mi turno para pagar. Entonces el cajero le dice, ¿the third one? Ok, el punto número 3, palabras vanas pueden conducir al temor. ¿Los obtuvieron todos? ¿Quieren los repita? ¿También? Palabras vanas no benefician a nadie. Palabras vanas no tienen un fundamento sólido. Palabras vanas pueden conducir al temor. Y ahorita les voy a decir cómo, con este ejemplo que les estoy dando. Estando en el supermercado, está esta persona frente a mí y el cajero está teniendo una conversación con él, con el señor que va a pagar. Entonces le dice, el cliente le dice, asumo que se conocían porque le dice, oye, ¿cuántos años tienes trabajando aquí, verdad? Oh, sí, y muchos, ya casi 20 años y no sé qué. Y entonces le dice el empleado, le dice, es el peor trabajo que pudiera estar ahorita con lo que está pasando. Entonces, no, ya sé, aquí expuesto a todo lo que estás agarrando y no sé qué tanto. Entonces yo los estaba escuchando. Bueno, ándale pues, que te vaya bien, ahí cuídate, no te vaya a pegar esta cosa que anda ahí, este virus. Como que tú solo te vas a cuidar, dice el pastor. Bueno, ahora me toca a mí. Entonces ya le saludo, ¿cómo está? Buenos días. Me pregunta él a mí, ¿cómo está, señora? Muy bendecida, gracias a Dios. Entonces dice él, qué bueno. Sí, le dije, gracias a Dios. Y mira, aquí estamos trabajando. Fíjate, gracias a Dios, yo le cambié las cosas. Gracias a Dios que tiene un trabajo. ¿Cuánta gente no han descansado, verdad, con esta situación que está pasando? Pero mire usted, tiene un trabajo. Puede llevar sustento a su casa. Oh, sí. No, la verdad que me gusta mucho mi trabajo. Le digo, bueno, disculpe, señor, pero ¿qué no le dijo ahorita al señor que es el peor lugar donde pudiera estar? No, pues sí, dice, porque mire dónde estoy aquí agarrando todas las cosas. Pero bueno, mire, usted tiene que decidir, o está agradecido por su trabajo, o está desagradecido porque está trabajando aquí, está expuesto. No, pues mire, aquí tengo trabajo. Así le dije, ¿por qué no se enfoca en eso? ¿Por qué no le da gracias a Dios de que tiene un trabajo? ¿Usted ha escuchado cuánta gente han descansado con esta situación? Usted tiene su trabajo. Pero si usted aprende a confiar en Dios, créame que Dios le va a proteger a usted. No, sí, yo confío en Dios. Bueno, le dije, mire, entonces no vuelva a hablar lo que le dijo ahorita este señor. Entonces, él se quedó sorprendido porque nadie les habla conforme a lo que dice la palabra. Y le di 2 versículos. No, pues muchas gracias, señora. Ahora, si los lee o no los lee, ya depende de él. Pero ¿en cuántas conversaciones los hijos de Dios se involucran solamente por tener una plática? ¿Y cuántas veces comprometen la palabra de Dios solamente por hacer plática y por vergüenza a hablar lo que dice la palabra de Dios? O lo cree o no lo cree. Si usted cree lo que dice la palabra, lo va a hablar a tiempo y fuera de tiempo.
No va a importar si la gente se va a burlar de usted o no. O como ha dicho el pastor, es que me da vergüenza. A ellos son a los que les debe de dar vergüenza hablar tanta incredulidad, no a usted. Se supone que usted y yo somos luz en esta tierra. No somos los que les vamos a seguir las conversaciones o el rollo, como dicen, solamente para que nos acepten. El Señor no nos llamó a ser aceptados, nos llamó a reconciliar al mundo con Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no les enseñamos? ¿Cómo van a oír si no les predicamos? Es que qué vergüenza le debería dar a usted no hablar las buenas nuevas que el Señor le ha dado a usted. Eso es lo que sí nos debería dar vergüenza, no lo que la gente diga de nosotros. Porque cuando escuchamos este tipo de conversaciones es cuando nos damos cuenta, de verdad se necesita predicar más la palabra de Dios, la verdad. Be nice. Be nice, ahora me toca a mí, be nice. Pero ¿verdad que eso nos despierta? Y dice uno, y sí es cierto, en vez de haber participado en aquella conversación, debía haber edificado. En vez de haber participado, debía haber edificado. Amén. Y tenemos la palabra usted y yo. No se la queden, no seamos egoístas y nos la queramos quedar solamente para nosotros. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Porque tal vez este hombre se haya quedado meditando en eso. Se haya quedado pensando, o tal vez no, pero sé que la palabra salió de mi boca. Amén. Saque la palabra de usted, sáquela. Edifique vidas, ayúdele a personas en su trabajo, ya que pasa tantas horas en su trabajo. Pero es que usted no sabe, hermana Nubia, la gente no me quiere escuchar en mi trabajo. Bueno, tal vez sea verdad, tal vez no le quieren escuchar lo que usted tiene que hablar. Pero su testimonio va a hablar más que todas las palabras que usted les pueda decir. Si usted se mantiene, si usted no participa entonces de esas conversaciones que ellos están teniendo, usted va a ser luz en medio de toda esa incredulidad. Manténgase firme y el Señor le va a exaltar a usted. Y tal vez por su testimonio esa persona cambie. Tal vez luego esa persona venga y le pida un consejo a usted, le pida que ore por él o por ella, por usted mantenerse firme y fortalecido en el Señor, sin mudar lo que usted ha hablado cada vez que esa persona se quiere burlar o no de usted. Hebreos capítulo 10, versículo 23. ¿Cuántas veces hemos visto estos versículos? Pues ahora es tiempo de ponerlos por obra, hermanos. Ahora es tiempo de mantenernos aún más firmes. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, otra vez, firmes, fortalecidos en el Señor. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión, la confesión, el hablar la palabra de Dios. Dice, de nuestra esperanza, porque es fiel el que prometió. Abraham sabía que Dios era fiel y que iba a cumplir en su vida la promesa que le había dado, pues el Señor nos ha llenado y colmado de promesas a usted y a mí. Nos ha prometido que ningún mal nos sobreviene, ni plaga toca nuestra morada. Nos ha prometido que ángeles acampan a nuestro alrededor y nos protegen. Nos ha prometido que nos va a saciar de larga vida. Nos ha prometido que su palabra es medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos. Pero usted tiene que mantenerse firme en ello entonces. ¿En qué se está basando usted? ¿De qué está hablando? Le dije la última vez, mate de hambre a la incredulidad en usted y alimente su fe con la palabra. Vienen pensamientos de incredulidad, mátelos de hambre. ¿Cómo? Que no salgan de su boca y empiece a hablar la palabra de Dios. No podemos atacar pensamientos con pensamientos, pero viene un mal pensamiento, un pensamiento de incredulidad y usted lo contraataca hablando la palabra, confesando lo que dice la palabra. Ese pensamiento se va a ir y tal vez quiera volver a venir. Vuelva a hablar la palabra. No alimente esos pensamientos dándoles vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Hay gente que piensa demasiado en malas cosas o en cosas malas o en cosas contrarias a la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice, no estén hablando
vanas palabras que no tienen fundamento. Porque si usted se pone a pensar, esta persona le dice, no te vaya a pegar ese virus. Y hay muchos hijos de Dios que se quedan, ¿y si me pega? ¿Y si me pega? ¿Y si me pega? Es el temor el que va a causar que venga eso. Por eso decía ahorita, palabras vanas pueden conducir al temor. ¿Qué está escuchando? Si usted está escuchando todo eso, no vaya aquí y ahora está en el aire y ahora cualquier cosa que toque le puede transmitir eso. Pues Dios mío, nos dicen que podemos ir al supermercado y comprar nuestros víveres y la comida que necesitamos. Esas cosas en la superficie están llenas de gérmenes. Usted tiene que ejercer fe para que cuando usted obtenga eso, no le viene ese mal, ni esa plaga, ni esos bichos, ni todas esas cosas. Amén. Su casa, hay gérmenes en su casa, ¿sabía? Ahora hay gente que por temor va a estar limpiando su casa todo el día y toda la noche. Igual, temor. El temor lo va a atar a usted. Tampoco estoy diciendo que no limpie. No, mantenga su casa limpia e higiénica. ¿Higiénica se dice? Hygienic. Pero no lo haga en temor. Lave las verduras, lave las frutas antes de consumirlas. Pero siempre puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Siempre dando gracias a Dios porque Él es nuestro protector, Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos mantiene firmes, Él es el que nos mantiene seguros. Amén, en Él estamos seguros. El Señor ama el bienestar de sus hijos, pero usted tiene que conocer lo que dice la palabra para que pueda ejercer fe sobre eso. Mantenga firme su confesión. Mantenga firme su confesión de la palabra de Dios. Amén. Esto es bueno, hermanos. Porque ve, usted puede llevarse el CD y seguir escuchando la palabra y escuchando la palabra. Y créame, porque esto pasa, usted vuelve a escuchar una enseñanza y dice, no me acuerdo haber escuchado eso. No recuerdo cuando dijo eso el pastor. No recuerdo cuando dijo eso la hermana Nubia. Necesitamos seguir escuchando la palabra, porque la mente a veces se distrae con cualquier cosita, pero cuando usted sigue, por eso el Señor en su sabiduría infinita dijo, la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, no porque oímos una vez, sino porque continuamente estamos oyendo lo que dice la palabra, y nuestro espíritu se edifica. Proverbios capítulo 18, versículo 20. Amén. Estamos recibiendo, estamos siendo edificados. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios, de usted. Usted se va a saciar, se va a llenar del fruto de sus labios. ¿Qué habla usted? ¿Qué tanto se está edificando usted mismo? ¿Cuánto edifica su casa? ¿En qué fundamentos se está basando su vida, su casa, los planes que Dios tiene para usted? Hermanos, tenemos que seguir creyendo en los planes de Dios. Pues es que ahora no sé cómo le voy a hacer exacto, porque usted y yo solos no podemos hacer nada, pero Él es el que nos va a ayudar a llevar a cabo todo. En Él, no usted solo. Es que me descansaron y no me están pagando. Él es su proveedor. Él es su proveedor. Especialmente si hay semilla en el campo, créame que el Señor se va a encargar de usted. Amén. Qué tremenda aseguranza tenemos en el Señor. Estamos seguros en Él. Tenemos la mejor inversión. Hemos escuchado a muchos de nuestros socios en la fe que han dicho, gracias por ser un buen campo. Y ni siquiera están aquí cerquita, están lejos, a distancia, pero reciben la palabra como si estuvieran aquí. Amén. Usted la tiene aquí, cerquita. Aprovéchela. Y yo le doy gracias a Dios y sé que el pastor también, por cada uno de ustedes que están aquí. Porque no son personas que hacen las cosas por ser religiosos, sino porque se han atrevido a creerle al Señor. Amén. Y el Señor exalta eso. Acuérdese, Él nunca va a mudar lo que ha salido de su boca. Él va a cumplir en usted su palabra,
porque usted camina en fidelidad, camina en la confianza de la palabra. Usted sigue adelante como viendo al invisible. Usted se mantiene firme, fortaleciéndose en el Señor, porque usted sabe que es fiel el que lo prometió. Es fiel. Si fortaleció a David, si fortaleció a Abraham, nos fortalece a nosotros. Eso solamente son instancias, son ejemplos que usted y yo podemos tomar para nuestras propias vidas. Amén. ¿Ha recibido? Gloria a Dios. Pues seguimos adelante, firme sin fluctuar. Ese versículo es tremendo. Mantengamos firme, sin fluctuar. No por lo que está pasando vamos a cambiar nuestra confesión o nuestro estilo de vida. Al contrario, como dicen en inglés, we rev it up a little. Le damos un poco más, lo empujamos un poco más, porque esto funciona. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Hablando del dar, qué tan importante es. Les vuelvo a repetir, cuando el pastor Arnoldo, y eso lo aprendimos de él, en tiempos de necesidad, sembremos. Cuando el pastor y yo estábamos en más necesidad, era cuando más le creíamos al Señor. Y lo seguimos haciendo, porque sabemos que es fiel el que lo prometió. Él prometió dar semilla al que siembra. Desde un principio, el pastor y yo establecimos que nuestra actitud y nuestro estilo de vida iba a ser de un sembrador en el reino. Porque qué tremendo que el reino, que lo vemos como un campo, no está basado en temporadas, en climas. Esto es siempre. La gente que sabe de sembrar dicen, Dios mío, va a llover, me va a echar a perder la cosecha si llueve mucho. Y si no llueve, no va a crecer lo suficiente. Eso es lo natural, ¿verdad? Pero usted y yo sabemos que lo que se siembra en el reino siempre va a producir. Si se hace con fe, tiene que hacerse con fe. Vaya conmigo a Génesis, en el capítulo 26. Y vamos a ver en el versículo 1. Génesis, capítulo 26, versículo 1. Ahora, dice, esa es la versión amplificada, pero vamos a leerlo primero en la Reina y Valera. Génesis, capítulo 26, les dije. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Ok. Esta versión de la amplificada dice, ahora había una hambruna o hambre en la tierra de Canaán, además de la hambruna anterior que había ocurrido en los días de Abraham. Entonces Isaac fue a Gerar a Abimelech, rey de los filisteos. Solamente quiero hacer un énfasis aquí, dice, había hambre o hambruna. Hambre o hambruna quiere decir escasez generalizada de alimentos. ¿Les suena ahorita? ¿Verdad? Privaciones, necesidad o carencias. Eso es lo que quiere decir hambre o hambruna. Otra vez, escasez generalizada de alimentos. Que fui a la tienda y no encontré esto. No hay frijol, no hay arroz, no hay estas latas, no hay esto, no hay lo otro. En todos los años que yo tengo razón, nunca había escuchado eso aquí, al menos en este país, que hubiera escasez de algo. Escuchaba de otros países y se me hacía como, pues allá. No sabía lo que era que no hay esto, no hay lo otro. Pero viendo esto, ve lo que es el hambre, es la escasez generalizada de alimentos, privaciones, necesidad o carencias. Sin embargo, el Señor no vio eso. Porque mire lo que dice el versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra. En esa tierra donde había escasez generalizada de alimentos, había privaciones, había necesidad y había carencias. Pero Isaac sembró en aquella tierra. Él lo hizo creyendo en Dios. Y luego dice, y cosechó aquel año donde había
escasez generalizada de alimentos, privaciones, necesidad y carencias. Cosechó al 100 por 1 y le bendijo Jehová. ¿Ok? El pastor quiere añadir algo, dice. Dice el pastor que la palabra hambre en el hebreo, en este versículo, viene de diferentes raíces. Ajá, esta palabra hambre está ocasionada en este caso debido a plagas y enfermedades. Así como cuando entró el año, dice, hubo una plaga en varios países de África de langostas, ¿cierto? O de los como chapulines. Uh-huh. Es cierto, acabaron con todas las cosechas. Uh-huh. Comenzando el año, ¿cierto? Uh-huh. Y estas plagas, dice, son... Sí, mejor él. Ok. Esas plagas, lo que sucede con esas plagas, al igual que ahora, Dios no es el causante de las plagas. ¿Ves? Ahora Dios puede hablar y puede ordenar cosas en la tierra. Hay gente que dice, es que Dios no manda plagas porque no las tiene en el cielo, y es cierto, pero Él puede hablar cosas aquí en la tierra que sucedan, pero no en este pacto, porque toda plaga y toda enfermedad cayó en Cristo. Pero sí vimos en el Antiguo Testamento y hemos estudiado en Apocalipsis. Pero esta palabra, varias definiciones del hebreo, como hay como 3 de la definición más antigua, es que esta hambre fue causada debido a plagas o enfermedades, porque el pecado del hombre siempre ha sido, o sea, siempre ha estado. Ya para este tiempo la tierra igual había naciones paganas, había naciones que estaban alejados de Dios, y nada más los hijos de Abraham, Isaac y Jacob y otras gentes, como Job se cree que vivió en estos tiempos. Job es el libro de los libros, si no el más antiguo, de los más antiguos, porque es contemporáneo de Abraham, Isaac y Jacob. Pero el punto está aquí, que esta palabra hambre pudo haber sido ocasionada también debido a la desobediencia del hombre, y pudo haber sido ocasionada también por plagas o enfermedades, algo muy parecido que hay aquí. Entonces, cuando Dios le dio una orden a Isaac, es como cuando Dios le da una orden al cuerpo de Cristo en su palabra. Y cuando Dios le da la orden a Isaac, Isaac por fe recibe. Esa palabra estaba llena de gracia. En la gracia de Dios es donde hay todo lo que necesitamos, pero se desata por fe. Ahora Isaac actúa en esa palabra. Y una vez que actúa en esa palabra, entonces fue cuando cosechó en medio del hambre. De hecho, si vemos en el capítulo 25 de Génesis y en el versículo 5, dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Dio todo cuanto tenía, dice, a Isaac. ¿Qué era todo lo que tenía? En el capítulo 24, y en el versículo 36, versículo 34, empezando en el 34, hablando el siervo de Abraham, dice, entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, o sea, Abraham, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, o sea que era Isaac, quien le ha dado a él todo, como dice, cuanto tiene. Entonces podemos ver otra vez en el 25:5, y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, ahí lo vemos. Entonces curiosamente, o no curiosamente, pero cuando empieza el capítulo 26, Isaac perdió todo lo que tenía. Aparentemente perdió todo, pero si lees todo el capítulo 26, como ibas ahí leyendo, dice que después el varón, dice, o sea, hablando de Isaac, se enriqueció mucho. Entonces, simplemente es cuestión de no creer todas las estupideces que se está hablando allá afuera en el mundo, y el temor, y actuar en fe en lo que Dios está diciendo. Pero es tan difícil para los cristianos creer. O sea, yo me sorprendo cómo, es sorprendente cómo te dicen, tienes que estar a 6 pies. O sea, ¿cómo sabes que estás a 6 pies? Sacas una regla y mides, hasta ahí llegas, no te me acerques más. Y luego realmente, si vas a pegar un virus, 6 pies es nada.
Salúdate de codito y de mano, y etcétera, etcétera. Y hacemos exactamente como se nos dice. Y no digo que está mal, pero imagínate que todos los cristianos hiciéramos exactamente lo que dice la palabra de Dios. That's it. Amén. Gloria a Dios. Bueno, volviendo ahí mismo en el versículo 12, la versión amplificada dice: entonces Isaac plantó semilla en esa tierra como un agricultor, o sea, como un agricultor lo hace, y cosechó en el mismo año 100 veces más. O sea, hubo una abundancia, como dice ahorita el pastor, de lo que había él plantado. Y el Señor lo bendijo y lo favoreció, o le mostró su favor. El Señor quiere mostrar su favor en nuestras vidas. Y ahorita el pastor dijo algo: tiene que hacerse por fe, tiene que actuar en lo que dice la palabra. Y qué tremendo, si es verdad como dice él, si siguiéramos al pie de la letra lo que dice la palabra, así como seguimos las recomendaciones del gobierno o recomendaciones sanitarias, ¿cuántas cosas viéramos en nuestras vidas de la palabra entonces? ¿Por qué podemos creer lo que dice un médico y no que tengamos algo en contra de los médicos y batallamos para creer lo que dice la palabra? ¿Por qué es más fácil creerle a un hombre que puede fallar, a una persona física? ¿Por qué es más fácil creerle a él o a ella que lo que dice la palabra? Cuando vuelvo a hacer la pregunta que hicimos en la última sesión, si el Señor nos ha bendecido o se ha manifestado en nuestras vidas una vez, lo puede hacer todas las veces. Amén. Usted y yo tenemos que decidir creerle. En tiempo de escasez, Isaac sembró. En tiempo de necesidad, Isaac sembró y el Señor le bendijo. Usted y yo servimos al mismo Señor. Y ahora estamos en un mejor pacto, un nuevo pacto basado sobre mejores promesas. Ahora donde caminamos por fe, esa es la clave, la fe. Fe se apropia de lo que ya Jesucristo ha provisto en su gracia, en el favor. Y usted y yo tenemos el favor de Dios a nuestro favor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que con gozo, con gusto sembramos, confiados que cosechamos en abundancia usted y yo. En tiempos de escasez. Y no vamos a estar hablando de la escasez. No vamos a estar diciendo, ay, es que hay escasez. Ay, es que no hay esto. Ay, es que no hay lo otro. Qué diferente decir: Padre, te doy gracias que cuando yo voy al supermercado encuentro lo que necesito, porque tú eres mi proveedor en el nombre de Jesús. Y si tal vez no estaba el artículo que usted necesitaba, nunca hay nada, yo no sé cómo le voy a hacer, a cualquier tienda que voy. Puras quejas es lo que se oye ahora. La gente acapara, bla, bla, bla. Señor, te doy gracias porque tú eres mi proveedor. Aunque esto se vea vacío, tú sigues siendo mi proveedor y Él se va a encargar de usted. Amén. El otro día hablaba con mi suegra, tengo que decir esto porque me encanta hablar con mi suegra, y dice: fíjate, y no había tenido tiempo de ir al súper y necesitaba eso, necesitaba lo otro. Y de repente me llegaron con esto y me trajeron esto otro, sin necesidad de salir. Eso es favor. Eso es el favor de Dios. Y ni se afana. Ella tranquila, ella vive la vida tranquila, gozosa. Amén. Pero qué tremendo, le digo al pastor a veces, se me figura que el Señor ve a mi suegra y hasta se ríe con sus ocurrencias. Y por eso le da todo lo que necesita por lo ocurrente que es. Pero ama al Señor, amén. Y no la estoy poniendo en evidencia, simplemente es tremendo ver cómo el Señor se ocupa de sus hijos. Amén. Y no anda en afán, que le hace falta eso, que le hace falta lo otro. El Señor se ocupa de usted, porque usted camina por fe. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de sembrar. Tenemos el favor de Dios a nuestro favor. Amén. Caminamos en fe y la fe desata el favor de Dios en nuestras vidas. Acciones de gracias desatan el favor de Dios en nuestras vidas. Acciones de alabanza al Señor desatan el favor de Dios en nuestras vidas. Tenemos actitud de acción de gracias, un estilo de vida que agradece al Señor, que reconoce que el Señor es nuestro proveedor. Él es el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es nuestra confianza, Él es nuestra fortaleza. Todos los días declare la palabra sobre su vida. Todos los días establezca la palabra de Dios en su vida. Hable conforme a la palabra de Dios. Porque si usted habla conforme a la palabra de Dios, recuerde,
La palabra está respaldada por el Señor. Él y su palabra son uno. Hay un fundamento sólido en la palabra. Aleluya. Padre, te damos gracias. Ejercemos nuestro derecho como hijos de Dios de darte gracias. Podemos levantar nuestras manos como una señal de que estamos agradecidos contigo. Y las levantamos esta noche, Señor, creyendo que tú te ocupas de nosotros. Y en estos tiempos donde se oye escasez, donde se oyen malas noticias, hemos decidido seguir caminando por fe. Como sembradores, sembramos en este terreno fértil y cosechamos al 100%. Cosechamos en abundancia en el nombre de Jesús. Llamo bendición a tus hijos. Llamo manifestaciones en sus vidas. Llamo el favor tuyo, Padre, manifestado en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El dador alegre da con alegría. Gloria al Señor. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación, o bien escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefeccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.